Saludos, les doy la bienvenida al curso de métodos de investigación en la psicología industrial organizacional. Mi expectativa es que este curso sea útil para que desarrollen destrezas para elaborar una propuesta de investigación, así como adquirir conocimientos básicos de qué es la investigación y cómo planificarla y realizarla. Así que esta es la primera clase de este curso, cuyo tema de esta clase será Introducción a los enfoques de investigación. Saludos, esta es la primera clase del curso Métodos de investigación en la psicología industrial organizacional, cuyo tema es Introducción a los enfoques de investigación. Espero que sea útil para que aprendan algo nuevo hoy. Los objetivos de esta clase son primeramente comenzar definiendo qué es la investigación, luego describir cuál es la importancia de investigar, así que ¿qué es investigar? Porque es importante. Luego describir los 3 enfoques de la investigación, que son, lo habrán escuchado, cuantitativo, cualitativo, mixto. Vamos a describirlos. Luego describir los 3 componentes principales de la investigación, que vamos a entrar luego más a fondo, como son la visión filosófica del mundo, los diseños de investigación, los métodos de investigación, como todos estos componentes de los enfoques de investigación están entreconectados. Tienes un enfoque, vamos a profundizar en esto, tienes un enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto, y tienes una visión filosófica del mundo, unos diseños de investigación y unos métodos de investigación. Vamos a describir los 3 componentes principales de cada enfoque. También describir la interdependencia entre visión filosófica del mundo, diseño y método. Así que primero lo describimos por separado, cada componente, y luego vemos cómo se interrelacionan. Por eso las flechas, donde todo está interconectado. Y por último, describir los criterios para seleccionar un enfoque de investigación. Como yo decido si voy a hacer una investigación cualitativa, cuantitativa o mixta, que debo tomar en cuenta. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Vamos a definir tanto el objetivo es definir qué es investigación, pero ya que esto es un curso que es de métodos de investigación en la psicología industrial organizacional, pues comienzo, primero investigación general, luego qué es métodos de investigación, después la psicología industrial organizacional, una definición pues general, de la Asociación de la Psicología Americana, de la APA, y métodos de investigación en la psicología industrial organizacional. Con todo esto, juntando estos 2 conceptos. Así que vamos a adentrarnos un poco en las definiciones. Ahora, primero, ¿qué es investigación? Investigación se define como un conjunto de procesos que son sistemáticos, críticos y también empíricos, que se aplican al estudio de un problema con el resultado de ampliar su conocimiento. Así que cada vez que hacemos investigación podemos ver que son sistemáticos, porque cuando hablamos de que algo pues es un sistema, pues es un conjunto de elementos, digamos elemento 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Un sistema es un conjunto de elementos que son interdependientes y forman un todo unificado. Así que digamos que en la investigación, por ejemplo, hay 6 pasos. Ustedes plantean un problema de investigación, identifican qué problema debe atenderse, ustedes revisan una literatura, ustedes también tienen que hacer una declaración del propósito de su investigación específico, recopilar datos, recopilar, es un sistema, hay una serie de pasos, recopilar datos, analizar e interpretar los datos, y por último, pues uno publica su estudio, uno publica, reporta y publica su estudio. Así que es un sistema, hay unos pasos que ya están establecidos que se tienen que realizar, se tienen que cumplir al realizar investigación, y todos están de cierta manera, son un conjunto de elementos interdependientes que forman un todo unificado de la investigación. Estos pasos son críticos porque en cada paso hay que tomar en cuenta pues distintos aspectos para tomar
pues decisiones clave. Y son empíricos porque empírico quiere decir que se recopilan datos. Esta parte recopila el dato, uno recopila datos y por eso lo empírico quiere decir en la experiencia. Recopilas datos y pones a prueba las teorías, las hipótesis, los conocimientos anteriores. Y siempre el propósito de la investigación es estudiar un problema con el resultado de ampliar su conocimiento. Y por eso quise incluir esta imagen eh, que aparece como un lago y deja acercarlo un poco más para que puedan apreciarlo. Y es como un lago y la represa tiene como muchos libros y pueden hacer como una analogía donde cada investigación por sí misma es como si fuera un libro. Pero cuando ustedes piensan más allá de su institución, cuando ustedes piensan que la investigación en mi campo, que es la psicología, hay psicología en mi país, en Puerto Rico, hay Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, en Asia, en África, en distintos continentes, pues se hace investigación, miles y miles de estudios, así que cada estudio individual por sí mismo, quizás su aporte es no se ve tan grande, pero cuando ustedes juntan todos los esfuerzos combinados de investigadores e investigadoras a través del mundo, pues sí, cada año, con miles y miles de estudios, se amplía el conocimiento que tenemos acerca de distintos problemas pues, que nos afectan en la sociedad. Ahora, métodos de investigación, ¿qué significa? Pues la definición de métodos de investigación es que estos métodos de investigación involucran las formas de recolectar, analizar e interpretar los datos que los investigadores e investigadoras proponen para sus estudios. Es bien práctico. Como método de investigación se refiere a cómo recolectas, analizas e interpretas los datos de la investigación propuesta. Hay estudios que son más cualitativos y pueden ver que se pueden hacer entrevistas para lo más cualitativo. Y en los más cuantitativos, pues hay en ocasiones encuestas, cuestionarios, que se recopilan los datos y cada forma de recolectar datos, pues también hay maneras de analizarlos cualitativos y cuantitativos e interpretarlos. Ahora, la psicología industrial organizacional se define como la rama de la psicología que estudia el comportamiento humano en el contexto laboral y aplica principios psicológicos generales a problemas relacionados con el trabajo. Así que esta clase está hecha principalmente para, los ejemplos son aplicados a la psicología industrial organizacional, pero los principios generales que estamos aprendiendo de investigación se aplican a distintas áreas de la psicología y hasta distintas disciplinas más amplias. Así que distintas disciplinas compartimos mismos, el, el mismo andamiaje de herramientas de investigación, solamente que lo aplicamos a distintos temas. Entonces, si hacemos una definición combinada de métodos de investigación, ¿vieron? Métodos de investigación en la psicología industrial organizacional, pues métodos de investigación involucraban las formas de recopilar, analizar e interpretar datos que los investigadores e investigadoras utilizan en sus estudios. Y psicología industrial organizacional era la rama de la psicología que estudia el comportamiento humano en el contexto laboral y aplica principios psicológicos generales a resolver problemas relacionados con el trabajo. Pues sería esto, formas de recopilar, analizar e interpretar datos en la rama de la psicología que estudia el comportamiento humano en el contexto laboral, que sería como la definición literal de este curso. Ahora, ¿por qué? Ya definimos qué es investigación. ¿Por qué es importante la investigación? ¿Por qué es relevante? Y hay dos motivos principales. Primero, la investigación aumenta nuestro conocimiento, como vieron en la imagen del libro en el lago. Y segundo, la investigación mejora la práctica. No solamente es una burbuja académica, un mundo que es solamente de teoría, sino que el objetivo, la gente dice, no, eso es académico. Sí es académico, pero tiene un propósito de influenciar políticas públicas, influenciar intervenciones, estrategias de proyectos de prevención de cualquier asunto que también la investigación tiene aplicaciones prácticas. Así que, primero, la investigación aumenta nuestro conocimiento. ¿Cómo? Pues llenando brechas investigativas. O sea, puede ser que ustedes conozcan
un tema se haya estudiado por muchos años. Digamos, tienes una variable independiente, voy a utilizar la misma de la clase, que no me recuerdo si era el, el bullying, no me recuerdo realmente, pero cuál trabaja en la clase, pero imaginen que tienen variable independiente el bullying. Y la variable dependiente es, no, ya, me recordé, era burnout. Me disculpo por equivocarme, era variable independiente burnout. Y la variable dependiente era satisfacción, satisfacción laboral. Pues imaginen que por muchos años esta relación se ha establecido como que solamente a mayor burnout la satisfacción laboral disminuye. Pero ustedes dicen, no, hay una brecha, hay un vacío en esa literatura que yo quiero llenar. Y es que hay una variable intermediaria que podría ser en este caso el desempeño, y que a mayor burnout primero se afecta el desempeño, a mayor burnout menor desempeño. Y cuando disminuye el desempeño, también se afectó la satisfacción laboral, que por muchos años nadie había establecido que hay un ángulo distinto para estudiar este fenómeno o este problema. Y pues alguien propuso un puente que era esta variable intermediaria entre la variable independiente y dependiente, sería variable intermediaria, variable mediadora, que explica la relación entre esas dos variables originales. Ahora, también la investigación es útil para confirmar o desconfirmar hallazgos de estudios previos. Así que la investigación no todo pues fluye como, no todos los estudios van a obtener los mismos resultados. Uno realiza una propuesta de investigación, recopila datos, pero en ocasiones uno tiene, digamos, 4 hipótesis en un estudio y quizás hubo 3 que se sostienen y una que no. Y por tanto, esas hipótesis se basaron en estudios previos y hay veces que uno realiza, y por eso uno realiza investigación, y por eso la investigación es conjunto de procesos sistemáticos, críticos y sobre todo empíricos. Porque una cosa es lo que uno esperaría obtener en teoría y otra cosa es que uno diga, mira, la teoría tal se aplica en estos contextos, pero lo apliqué en el contexto de mi país, en Puerto Rico, y no se sostuvo. Así que un acercamiento importante de la investigación es confirmar o desconfirmar hallazgos de estudios previos. Es importante ustedes como investigadores o investigadoras ser sensibles cuando no se obtiene un resultado que apoya una teoría de otro investigador, porque esas personas por lo general han dedicado años de su vida a estos temas, así que ustedes pueden reconocer sus fortalezas, como de sus 4 hipótesis principales establecidas se sostuvieron 3. Sin embargo, hubo una que no se sostuvo específicamente en el contexto de Puerto Rico. Nunca digan algo como de una manera que pueda ofender a colegas. Ustedes al investigar se están convirtiendo en colegas pues, de un tema de investigación y nunca es una idea que yo recomiende que buscarse enemigos entre colegas de investigación. Siempre mantener el respeto. Entonces, también la investigación mejora la práctica y pues implementar acercamientos de mejores prácticas en distintas áreas de la psicología industrial organizacional, eh, como por ejemplo puede ser en la psicología industrial organizacional, hay acercamientos de investigación. La investigación ha informado cómo mejorar selección de personal, adiestramiento de personal, evaluación de personal, identificar qué estrategia de liderazgo es más apropiada para distintas situaciones, donde a veces es más importante ser quizás autoritario, a veces más permisivo, a veces más democrático. Hay liderazgo transformador que hay distintas todo este cuerpo de investigaciones informa situaciones pues del mundo pues real. También distintas estrategias para aumentar la satisfacción laboral, como en el ejemplo pasado, si uno busca estrategias para disminuir el burnout, pues no se va a afectar el desempeño y no se va a afectar la satisfacción laboral, que es como ver estas, más allá de aprender un curso que por sí mismo, siempre es como yo integro lo que aprendí en este curso, cómo lo saco de esta burbuja, de este video, del salón de clase donde se encuentran, y cómo aplico esto a, pues, aplicarlo a un escenario. Ahora, ya hablamos bastante rápido qué es investigación y por qué es importante. Ahora procederé a describir los 3 enfoques
de la investigación. Así que primero comienzo con una definición de qué es el enfoque. En algunos libros se le llama también metodología. Cuando escuchen metodología de la investigación es sinónimo de enfoque de investigación. Solamente que por lo general en los libros de texto se le tiende a llamar más los enfoques de investigación. Después describiré qué es el enfoque cualitativo, cuantitativo y el enfoque de métodos mixtos. Así que comenzamos. ¿Qué es el enfoque de la investigación? Este es un concepto que es bastante general. Se le conoce como, además de enfoque, metodología, a veces se le llama como la ruta de investigación. Y es porque es el plan y los procedimientos para la investigación que abarca las decisiones desde las amplias visiones filosóficas del mundo hasta los detallados métodos de recolección, análisis e interpretación de los datos. Sé que la definición parece bastante abstracta, pero lo que quiere decir pues, se le llama ruta de investigación, enfoque, porque abarca todo, desde cuál va a ser su visión filosófica del mundo, pues cuáles van a ser sus diseños de investigación, cuáles van a ser sus métodos. Así que, dependiendo del enfoque que ustedes escojan, cuantitativo, cualitativo o mixto, pues va a haber una visión de mundo, un diseño y unos métodos que entre sí también están interrelacionados y vamos a ir por partes. Así que comenzamos con el enfoque cualitativo. ¿Qué caracteriza el enfoque cualitativo? Y es que consiste en explorar y entender el significado que los individuos o grupos atribuyen a un problema social o humano. Por lo general, van a ver ya por segunda ocasión lo incluyo, formas de recopilar datos, están entrevistas, observaciones, documentos, materiales audiovisuales como videos, pero el propósito es explorar y entender. Digamos que hay un tema, está el burnout. Vamos a decir que quieres conocer a una persona, está experimentando burnout y uno ve unos síntomas físicos que están en la superficie, pero uno quiere en la investigación cualitativa quieren profundizar, quieres entender, explorar ese tema realmente, adéntrate, profundiza, entiende qué significado es profundo esa persona pues le atribuye a su experiencia del burnout. Entonces, por su parte, el enfoque cuantitativo consiste en poner a prueba teorías. Sí, enfoque cuantitativo consiste en poner a prueba teorías. Las teorías, pues lo que hacen, las teorías se utilizan para explicar y predecir relaciones entre variables. Así que consiste en poner a prueba teoría a través de examinar relaciones entre variables. Pero lo que quiere decir es que siempre la revisión de literatura antecede los análisis. Uno revisa literatura, identifica alguna teoría, plantea unas hipótesis o unas predicciones acerca de las relaciones entre variables y después en la experiencia examina si se confirma o se refuta esa hipótesis. Pero enfoque cuantitativo consiste en poner a prueba teorías a través de examinar relaciones entre variables. Voy a salir y entrar rápido para que no aparezca lo que escribí en rojo. Y pueden ver un ejemplo en el enfoque cuantitativo. Consiste en poner a prueba teorías a través de examinar relaciones entre variables. Pues tenemos una teoría bastante ya clásica de la autodeterminación que propone que los seres humanos tenemos 3 necesidades básicas que queremos satisfacer: autonomía, competencia, relación con otras personas. Y aquí solamente di un ejemplo con autonomía, que es cuando uno realiza una actividad por decisión propia, en oposición o en lugar de ser forzado a realizarlo, pues a mayor autonomía o capacidad de tomar decisiones, menor ansiedad laboral. Esa es la teoría. Y esta fue la hipótesis específica derivada de la teoría. Y otra hipótesis específica derivada de la teoría de la autodeterminación o formulada a partir de la teoría de autodeterminación es que a mayor autonomía, mayor satisfacción laboral. Así que proponemos a partir de esta teoría, formulamos unas hipótesis y después en la experiencia, por eso es investigación empírica, pero primero, a priori, antes de comenzar el estudio, formulamos nuestras hipótesis respaldadas en revisión de literatura y teoría, y después hacemos los análisis estadísticos y confirmamos o refutamos si esa teoría que queremos poner a prueba. Luego de enfoques cualitativos y cuantitativos están los enfoques de métodos mixtos,
que consisten en recopilar datos tanto cuantitativos como cualitativos. Luego se combinan las dos formas de recopilar datos utilizando un diseño específico de métodos mixtos, que van a ver que hay convergente, explicativo secuencial, exploratorio secuencial, ¿ok? Y después se formulan conclusiones acerca del conocimiento que emerge de las bases de datos combinadas, que no solamente es como sumarlo, cualitativo más cuantitativo, sino es como entremezclarlo. Uno tiene cualitativo, tiene cuantitativo, y aquí es entremezclado, haces lo cualitativo, haces lo cuantitativo, y después los integras y emerge un conocimiento. Por eso se le llaman a los conocimientos mixtos, se le llaman como metainferencias, porque ya había hecho inferencias, había formulado conclusiones cualitativas, había formulado conclusiones cuantitativas, y ahora haces unas conclusiones interrelacionadas de unas conclusiones que ya habías hecho. Así que, nada, enfoque de métodos mixtos, se recopilan ambos tipos de datos. Y se analizan y se combinan, se analizan, pues todo interrelacionado. Entonces, ya se describieron los tres enfoques, cualitativo, cuantitativo y mixto. Y ahora procederé a describir los tres componentes principales de los enfoques de investigación. Así que tenemos visión filosófica del mundo, tenemos diseño de investigación y tenemos métodos de investigación. Ustedes se fijan y aparece en general cada enfoque de investigación, cualitativo, cuantitativo o mixto, tiene asociado visiones filosóficas del mundo, tiene asociado diseños de investigación y tiene asociados métodos de investigación. Y estos tres componentes están interrelacionados. Por eso en el centro está el enfoque de investigación, que es la ruta de la investigación como tal. Y a partir de esa ruta de investigación que ustedes escojan, un enfoque de investigación, va a haber una visión filosófica del mundo pues que se va a adoptar, unos diseños de investigación que se van también a utilizar y unos métodos de investigación. Voy a ir uno por uno de estos componentes principales, cada uno de estos tres componentes: visión filosófica, diseño de investigación y métodos de investigación. Ahora, comenzamos con las visiones filosóficas del mundo y son un conjunto de creencias básicas que guían la acción, ¿ok? Ahí, pues, dependiendo cuál sea el enfoque de investigación que ustedes escojan, pospositivismo, y vamos a entrar más a fondo en esto, tiende a considerarse más con el enfoque cuantitativo. El transformativo y constructivismo tienden a asociarse más con el enfoque cualitativo. Así que el cualitativo tiene dos visiones filosóficas del mundo principales en este caso. Y el pragmático tiende a asociarse más con el enfoque de métodos mixtos. Y vamos a profundizar esto luego. Ahora, diseños de investigación. Si recuerdan, estamos en esta imagen. Ya hablamos de visión filosófica del mundo. Vamos ahora a diseños de investigación. Y los diseños de investigación son los procedimientos para realizar investigación dentro de los amplios enfoques cualitativos, cuantitativos y mixtos. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? Deja quitar las líneas rojas. Así que diseño de investigación, procedimientos para realizar investigación dentro de los amplios enfoques cualitativos, cuantitativos y mixtos. ¿Qué quiere decir? Pues que miren, si ustedes eligen un enfoque cualitativo, pues hay diseños que son, entre muchos otros, esto es solamente una muestra de los muchos diseños que hay diseños narrativos, diseños etnográficos, diseño de teoría fundamentada, que son cualitativos. Si ustedes escogen un enfoque cuantitativo, hay diseños de encuesta, correlacionales, experimentales. Y estos son generales, también hay más. Y enfoques de métodos mixtos, hay diseños convergentes, explicativo secuencial, exploratorio secuencial, y igualmente hay otros diseños aún más complejos. Esto es un curso introductorio, así que todavía nos quedamos en los principales que se utilizan más en la práctica. Ahora, ya hablamos brevemente de qué era visión filosófica del mundo, diseño de investigación, y ahora falta métodos de investigación, que lo hemos mencionado ya como dos veces anteriormente ya en este video. Métodos de investigación involucran las formas de recolectar, analizar e interpretar los datos que los investigadores e investigadoras proponen para sus estudios. De nuevo, deja quitar las líneas rojas, sigo poniéndolo.
Así que métodos de investigación, formas de recolectar, analizar e interpretar datos que se proponen para sus estudios. Y hay métodos cualitativos y voy a ir comparándolos. Métodos cualitativos son métodos emergentes. ¿Qué quiere decir eso? Que en los 6 pasos que mencioné del proceso de investigación, planteamiento del problema, revisar literatura, declaración del propósito, revisar datos, recolectar datos, analizar, interpretar datos y publicar, pues son métodos emergentes porque digamos que ustedes ya están en la etapa de analizar datos, pero surge una entrevista donde se habla de un tema que no se había atendido en la revisión de literatura, en la sección de planteamiento del problema. Pues aquí ustedes van del paso 5, digamos, a analizar el dato, pasan de nuevo al paso de planteamiento del problema y lo actualizan. Igual pasan de analizar los datos a recopilar más datos para atender ahora ese problema nuevo. Por su parte, los métodos cuantitativos son predeterminados porque se consideran a priori. Ustedes, desde su propuesta de investigación, establecen: esta va a ser mi manera que voy a recolectar los datos, que voy a recolectar y que voy a analizar los datos. Así que a priori, métodos cuantitativos son predeterminados y ustedes siguen un plan que habían establecido desde el principio. En métodos mixtos se combina tanto métodos emergentes como predeterminados, porque incluye lo cualitativo y lo cuantitativo. En métodos cuantitativos son preguntas abiertas. Digamos que uno tiene en una entrevista, como tienes un fenómeno central que quieres examinar, digamos satisfacción laboral de nuevo, y tienes como 6 preguntas que tienen distintas dimensiones de la satisfacción laboral, pero tienes la libertad de que si la conversación va fluyendo y de momento una persona se fue por una tangente y habló de otro tema, pues puedes seguirle hablando de ese tema y después lo devuelves al tema original. Sí, pero tienes más libertad para salirte de un libreto preestablecido. En los métodos cuantitativos, por lo general, son preguntas basadas en instrumentos. Muchas veces son preguntas cerradas. Ustedes habrán visto que, aunque ocasionalmente hay una pregunta abierta al final de un instrumento, por lo general la mayoría de las preguntas habrán visto que son en escala Likert, que son de me siento satisfecho con mi trabajo, totalmente en desacuerdo, 1, totalmente de acuerdo, 7. Y entre medio está como un poco desacuerdo, muy acuerdo, y ven que aparece con escala Likert del 1 al 7, marca de acuerdo a cuánto te identificas con tal reactivo. Pero estas son preguntas, si cualitativos abiertos, que tienden a ser más preguntas cerradas. Y en métodos mixtos, de nuevo, se combinan preguntas abiertas y cerradas. En datos que se recopilan en estudios cualitativos hay entrevistas, observacionales, documentos, audiovisual, muchos distintos. En datos cuantitativos, las preguntas basadas en instrumentos nos permiten conocer, por ejemplo, actitudes de las personas. Hay también medidas de desempeño. Yo puedo tener disculpen, un supervisor puede tener un instrumento que mide el desempeño de una persona, digamos que tiene una rúbrica de evaluación y puede ver cómo se desempeñó ese empleado en sus tareas, pues, de la semana. Igual el promedio académico, hay distintas variables que se asocian a actitudes, desempeño, y hay datos por ejemplo, censo. Se hace una investigación por encuesta y quieren llegar a nivel de un censo, recopilar datos en toda la población, datos sociodemográficos, por ejemplo. Y de nuevo, métodos mixtos, se sigue repitiendo ambas. Formas de recopilar datos cualitativas y cuantitativas. En métodos cualitativos hay análisis de texto e imágenes. En análisis cuantitativo hay análisis estadísticos. Así que lo admito, a través del curso, quienes decidan ver a través de las distintas clases, van a notar que, aunque trato de esconderlo en ocasiones, es inevitable que mi énfasis muchas veces, mi mayor fortaleza es con la investigación cuantitativa. Y a veces doy quizás ejemplos, me seco un poco más hacia lo cuantitativo, pero no quiere decir que me deje de informar. Mi experiencia práctica ha sido más cuantitativa, pero siempre trato de estar al día con lo que también está sucediendo a nivel cualitativo. Así que, y métodos mixtos también utiliza tanto formas de analizar datos de texto e imágenes como análisis estadístico, combina ambas. En métodos cualitativos, a partir ustedes hacen entrevistas,
pues a partir de esa transcripción que ustedes realizan, identifican códigos, hacen categorías emergentes, establecen temas más amplios, identifican relaciones entre esos temas que obtuvieron e interpretan los datos. En métodos cuantitativos, la interpretación ya está más estandarizada, hay unos análisis estadísticos ya con sus procedimientos para realizarlo, y ustedes tienen que seguir acercamientos de mejores prácticas, pero es pues análisis, proseguir procedimientos establecidos para reportar, por ejemplo, pruebas, diferencias entre grupos, pruebas de muestras independientes, de medidas repetidas, ANOVA de muestras independientes, medidas repetidas, también relaciones entre variables como correlación, regresión simple, regresión múltiple, así como muchos otros análisis más complejos. Y en métodos mixtos, aquí es donde está la riqueza muchas veces de los métodos mixtos, es interpretación a través de la base de datos. ¿A qué me refiero? Que ustedes muchas veces en métodos mixtos, digamos que tienen una columna, tienen, digamos, tal tema, tema 1, tema 2, tema 3, y tienen lo cuantitativo, tienen lo cualitativo, y tienen como este fue el hallazgo cuantitativo, este fue el hallazgo cualitativo, y después hacen como otro, que es como la integración, y pueden ver si ambos se confirmaron, se refutaron. Algo importante es tener en cuenta que pues si ustedes obtienen evidencia que converja entre lo cuantitativo y lo cualitativo, pues eso le da fortaleza a sus hallazgos, porque sostuvieron resultados similares, aún utilizando enfoques de investigación distintos en los métodos mixtos, al combinar lo cualitativo y lo cuantitativo. Algo, algo importante que quería resaltar antes de seguir, que es que el enfoque cualitativo tiende a conocerse como que tiene un acercamiento inductivo. Lo inductivo va de lo particular, particular a lo general. ¿Pero a qué se refiere esto? Recuerden, investigación cualitativa consiste en explorar y entender los significados que los individuos o grupos atribuyen a un problema social o humano. Pues va de lo particular, que es la experiencia de la persona, va de lo particular a lo general, que es formular hasta una teoría, quieres formular a partir de la experiencia de la persona una teoría, o quieres formular una explicación general o más abstracta de ese fenómeno, de ese fenómeno de la persona. Así que va de lo particular a lo general. En cambio, el enfoque cuantitativo se conoce como un acercamiento más deductivo, que de lo general, va de lo general a lo particular. ¿Y a qué me refiero con esto? Que va de lo general porque uno comienza con una teoría. Lo cuantitativo consiste en poner a prueba teorías a través de examinar relaciones entre variables. Así que tiene una teoría y a partir de esa teoría deriva o formulas unas hipótesis y pues que son más específicas, y pues lo particular, pues el resultado encontrado confirma o refuta la teoría general abstracta que ya estaba establecida. Así que de una teoría general o abstracta pasa a unos resultados particulares para obtenidos en este estudio, que van a confirmar o refutar la teoría general. Entonces, pero lo más importante acá, deja de nuevo salir y entrar, que me fui un poco en una tangente. Ahora vamos a ver la interdependencia entre visión filosófica de mundo, diseño de investigación y método de investigación para los tres enfoques: cualitativo, cuantitativo y mixto. Y vamos a ir uno por uno. Primero, enfoque cualitativo. ¿Cuál es la interdependencia entre visión filosófica del mundo, diseño y método? En el enfoque cualitativo, pues tiene visiones filosóficas, que puede ser o el constructivismo o transformativo, entre muchos otros, pero principalmente estos son como los más populares que se tienden a utilizar: constructivismo o transformativo. Son bastante sencillos de distinguir. Diseño de investigación, hay narrativo, etnográfico y teoría fundamentada. Y los métodos de investigación son métodos emergentes, preguntas abiertas y datos, por ejemplo, entrevistas, documentos, audiovisual, observaciones. Ahora,
La visión filosófica del mundo, vamos a ir ahora por visión filosófica, puede ser o constructivismo o transformativo, ¿ok? Dentro del enfoque cualitativo, visión filosófica primero del constructivismo. Aquí los individuos lo que buscan es comprender el mundo en el que viven y trabajan, así como desarrollar significados subjetivos acerca de sus experiencias. Así que ante un mismo, digamos, ante un mismo árbol, pues esta persona lo vio más literal, ok, un árbol. Una persona dijo, no, yo quiero manzana. Y esta dijo que quizás pensó en las manzanas y dijo, pues yo puedo hacer un negocio. Voy a sembrar más árboles y voy a hacer un negocio y voy a vender manzana. Sí, pero a lo que se refiere es que, pues, constructivismo busca desarrollar como las personas hacen sentido de sus experiencias. Así que ante una misma experiencia de un objeto físico, pues tienen distintas maneras, distintas subjetividades, maneras singulares o particulares de atribuirle significado a una experiencia. Por su parte, la otra visión filosófica del mundo dentro del enfoque cualitativo es el transformativo. Así que en este caso, el investigador o la investigadora aboga por un grupo específico, ya sea de raza, género, clase social, para ayudar a crear una sociedad mejor y más justa para estas personas. Así que ya vieron que mientras que el constructivismo era más, ok, quiero comprender, es más como, quiero adentrarme un poco en la experiencia, pero se queda un poco eh, más como, eh, vamos a decir, no es neutral, nunca es neutral, pero es más, el énfasis es como comprender el significado subjetivo de una experiencia de una persona. En el transformativo, pues siempre hay cierto grado de traslapo entre, no es que el transformativo no deja ya no le importa la experiencia de las personas, pero el énfasis del transformativo, por eso traté de buscar esta imagen, es hacer un cambio social, es transformativo, quiero cambiar una política pública, quiero cambiar una, la manera en que vive una comunidad, quiero cambiar una situación laboral, digamos, transformativo. El ejemplo que hice ayer en clases fue que, imaginen una eh, digamos, una mujer se llevaba 40 años trabajando, se retira y va a hacer una historia, me adelanté un poco, pero va a ser una historia narrativa, un estudio narrativo y va a contar sus experiencias de vida, cómo experimentó en el trabajo, pues nada, experimentó pues, violencia verbal, experimentó acoso, experimentó distintas condiciones pues, que uno quisiera cambiar para otras, para estos grupos. Que en este caso, pues sí, que uno quiere crear mejores condiciones de vida para estas personas o de trabajo. Y este es el énfasis. Pero también puede tener el traslado, lo que quería decirle es que también pues uno se adentra en la experiencia de las personas, solamente que con este propósito sí de más crear cambio social. Ahora, ya esta fue las visiones filosóficas del enfoque cualitativo, que son constructivismo o transformativo. Ahora vamos a los diseños de investigación dentro del enfoque cualitativo. Así que diseños de investigación están entre estos narrativos, etnográficos, teoría fundamentada. Primero, el diseño narrativo, aquí fue lo que les mencioné más adelante un poco. El investigador o investigadora estudia la vida de los individuos y pide a uno o más individuos que proporcionen historias sobre sus vidas. Así que en el caso anterior, la mujer que llevaba 40 años trabajando, digamos que ya está en esta etapa y puede contar distintas experiencias que obtuvo dependiendo qué temas, si nos enfocamos en género, en raza, condición socioeconómica o una situación laboral específica, bullying o nada, cualquier aspecto que sea el énfasis de esa investigación, pues lo cuente desde la historia de su vida. Y después, eh, la complejidad en la investigación cualitativa es que se están entremezclando las, las maneras, vamos a decir esto, está como está la subjetividad de la persona, pero esto también interactúa
con la subjetividad del investigador o la investigadora. Así que reconociendo eso y la persona pues, que está investigando tiene que posicionarse y dejar claro cuáles son sus sesgos, cuáles son sus posicionamientos, su propia historia, sus propias posturas y también la versión final que esa persona vaya a publicar del hallazgo, pues tiene que ser consono, representar la subjetividad de esta persona, que de cierta manera se necesita autorización, o se necesita que la persona de la que hiciste el estudio narrativo revise el escrito y no solamente que uno como investigador tenga un criterio de experto y lo imponga. Hay estudios que son etnográficos donde, de nuevo, los y las investigadoras estudian patrones compartidos de comportamiento y lenguaje de un grupo cultural intacto en un entorno natural durante un periodo prolongado de tiempo. Aquí ven, esta era la antropóloga cultural Margaret Mead. Realmente no recuerdo en qué escenario pues, fue ese proyecto en el que se encontraba en ese momento, pero en las organizaciones pues, han habido también estudios de personas que se adentran, digamos, por un periodo prolongado, un año en una organización, para quizás no van a dar permiso para examinar temas más conflictivos por asuntos de transparencia, como dinámica de poder en el trabajo, pero sí quizás te van a dar permiso eh, para examinar quizás otros temas un poco menos. Uno siempre aspira a examinar los temas pues, que uno desee, pero dependiendo cuál sea la autorización que uno obtenga, el permiso fue o que voy a examinar la cultura organizacional de esta compañía durante un año y voy a hacer un estudio etnográfico con este propósito. Siempre, pues ahí, cuando uno trabaja en organizaciones, a veces, pues tiene que pasar ese informe por no puedes poner quizás todo lo que encontraste, que eh, van a pasar filtros, lo que quiero decirles, por motivos de transparencia, pero sí hay estudios etnográficos que aunque son más populares en otras disciplinas como la antropología, también pues en la psicología industrial se han utilizado. Teoría fundamentada es otro diseño de investigación dentro del enfoque cualitativo, donde pues el investigador o la investigadora deriva una teoría general y abstracta de un proceso, acción o interacción basada en los puntos de vista de los participantes. Así que, de nuevo, ustedes ven aquí, teoría fundamentada es un diseño de investigación que ilustra cómo la investigación cualitativa es inductiva. A partir de un proceso, acción o interacción, digamos que quieren ver, formación de formación de dinámicas de grupo, no sé, un proceso de dinámicas de grupo. Y a partir de los puntos de vista de un grupo pequeño, puntos de vista particulares, estás en lo particular, vas y generas una teoría general abstracta. Obviamente, esto tiene un conjunto de procesos dentro de la investigación cualitativa para hacerlo lo más sistemático posible, pero la idea principal es que va de lo particular, la experiencia, puntos de vista de unas personas acerca de un fenómeno, teoría, proceso, interacción, como va de lo particular a lo general, que es generar una teoría. Y ya dentro de lo cualitativo vimos las visiones filosóficas de mundo, vimos diseños de investigación, visión filosófica de mundo, diseños de investigación y los métodos. Los métodos son más al grano, ya lo vieron, solamente en otro formato. Pues ahí voy a darle zoom para quienes quieran verlo más fácil. Métodos emergentes, uno puede ir, si hay 6 etapas de investigación, que lo repito para propósitos de repasar, planteamiento de problemas, revisar literatura, declaración de propósito, recopilar datos, analizar e interpretar datos, publicar. En investigación cualitativa puedes ir de un paso hacia otro y puedes ir hacia el frente y para atrás porque la investigación no es lineal. La investigación a veces estás en un paso de analizar datos y de nuevo alguien puede decirte algo, cuando estás analizando los datos identificaste un tema que quizás requiere recopilar después más datos todavía. Y por eso uno está de un paso anterior a uno posterior y no es tan lineal. Preguntas abiertas.
datos de entrevistas, observaciones, documentos, por ejemplo, diario, audiovisual, video, análisis de texto e imágenes, y a partir de ese análisis de texto e imágenes se identifican temas, patrones y se interpretan. Este fue el enfoque cualitativo, como es la interdependencia entre visión filosófica del mundo, diseño y método. Ahora, en el enfoque cuantitativo, que recuerden, el propósito consiste en poner a prueba teorías acerca de relaciones entre variables, se confirman o se refutan. Pues en el enfoque cuantitativo, pues también hay visión filosófica del mundo, solamente se tiende a asociar con el positivismo actualmente. Hay diseños de investigación como encuesta, correlacional y experimental, y hay métodos de investigación que son predeterminados, y vamos a ir a eso ya mismo. Así que comenzamos con visión filosófica del mundo. Mientras que en cualitativo había dos, que era el constructivismo y transformativo, dos principales, quiero decir, porque hay muchas más. En el cuantitativo ya es casi unánime que se utiliza el pospositivismo, esta visión filosófica, que refleja una filosofía determinista acerca de la investigación en la que las causas probablemente determinan los efectos. Ustedes pueden decir, pero dice pospositivismo. ¿Por qué dice el apellido post? Porque cuando antes estaba el positivismo, la definición era igual, pero se quita lo que dice probablemente. En el positivismo se creía vivimos en una realidad objetiva, donde las causas siempre determinan los efectos. ¿Qué sucede? Que la investigación es empírica, se recopilan datos, y a partir de los años, puede ser que lleves 10 años observando un efecto, pero en el año 11, en la experiencia, se refutó un principio que se consideraba irrefutable. Y por eso, a través del tiempo, y estoy simplificándolo, pero a través del tiempo, pues lo que cambió fue la palabra probablemente. Pospositivismo sigue siendo, pues es como decir, no sé, hija, nieto del positivismo, y sigue reflejando una filosofía determinista acerca de la investigación, pero ahora es en que las causas probablemente determinan los efectos, y por eso siempre tiene que ponerse a prueba la investigación empírica, y todo, por más que se ponga a prueba una teoría, siempre tiene que seguir poniéndose a prueba, y siempre va a haber un elemento de probabilidad. Así que, pospositivismo, filosofía determinista, en que las causas, por ejemplo, variable independiente, probablemente determina un efecto, o variable dependiente. En el ejemplo anterior, el burnout probablemente determina la satisfacción laboral. Ahora, trabajamos la visión filosófica brevemente. Visión filosófica, pospositivismo en el enfoque cuantitativo. Ahora, dentro del enfoque cuantitativo hay diseños de encuesta, correlacional, experimental. Así que diseños de encuesta, el investigador o investigadora administra una encuesta o cuestionario a una muestra o a toda la población de personas para describir, estas encuestas, describir actitudes, opiniones, comportamientos o características de la población. Así que este estudio es más descriptivo. Lo descriptivo se queda en frecuencias, hay por cientos. A veces puede hacerse uno que otro análisis de ver relaciones entre variables, pero los promedios, la desviación estándar, el rango, se quedan estadísticas más descriptivas. Y encuesta, pues ustedes pueden hacerlo tanto para, digamos que a ustedes les interesa la población más amplia, que hay 1000 personas. Pues ustedes pueden hacer o una muestra, digamos que tienen 100, tienen acceso solamente a 100 personas, pero siempre lo que ustedes quieren es tener una muestra representativa para decir que lo que sucede en la muestra ocurre en la población. Si ustedes tienen acceso ya a toda la población, es lo que se conoce como un censo. En el censo la muestra es toda la población. Así que ya no hay que hacer prácticamente una inferencia de una muestra de una población porque tienes acceso a toda la población de por sí. Y encuesta consiste, se administra pues, ese instrumento, encuesta, cuestionario, para describir, por eso frecuencias, por cientos, promedio, desviación estándar, rango, cuáles son actitudes, opiniones, comportamientos, características sociodemográficas, estados de que aquí pues que haría
género, estado civil, estado ocupacional, ingreso, pero encuesta más descriptiva. Ahora, en la investigación correlacional, el investigador o investigadora utiliza técnicas estadísticas como correlación, regresión para examinar la dirección, si es positiva, si es negativa, y fuerza de la relación, si es baja, si es mediana, si es alta, de la relación entre dos o más variables. Así que en el caso, digamos que quieren examinar la correlación entre satisfacción con el trabajo y desempeño en el trabajo, ven que fue positivo. Pues miren, a mayor satisfacción con el trabajo, menor desempeño. En el ejemplo anterior que tenían era el burnout, pues la relación, pues estoy hablando de dirección, burnout y satisfacción con el trabajo, se hubiesen hecho y la relación iba a ser lo más probable pues negativa. Y la fuerza de la relación, pues si es bajo, mediano o alto. Así que correlacional examina dirección, la relación es positiva o negativa. Y fuerza, la importancia es baja, mediana o alta. Y en los diseños experimentales, de nuevo, el investigador o investigadora pone a prueba el impacto de una intervención o variable independiente sobre una variable dependiente, controlando por todos los demás factores que podrían influenciar la variable dependiente. ¿A qué me refiero? Salgo y entro porque quiero demostrarles una imagen. Así que diseño experimental dentro del enfoque cuantitativo se pone a prueba el impacto de una variable independiente sobre una variable dependiente, controlando por los demás factores que podrían influenciar la variable dependiente. ¿A qué me refiero? Pues que en un experimento lo que se hace es que primero se asigna al azar, ven una R que es de random assignment o de asignación aleatoria. Comenzamos asignando al azar, digamos que tenían 40 personas, una muestra de 40. Pues se asignó al azar, 40 era la muestra. Se asignó al azar 20 al experimental y 20 al grupo control. Al asignar al azar, lo que queremos hacer es que los grupos sean lo más equivalentes posible en sus distintas características, digamos, en habilidad, motivación, otras características que no podamos tomar en cuenta, que si el participante no almorzó, el participante no durmió, pues se supone que al asignar al azar, los grupos son lo más similar posible en distintas características. Luego que se asignan al azar, digamos, 20 participantes del grupo experimental y 20 al control de los 40 iniciales, se le hace una observación. Así que imaginen que el propósito del estudio es examinar el impacto de una intervención para aumentar el compromiso, vamos a decir que es la efectividad de una intervención para aumentar la satisfacción laboral. Vamos a quedarnos con satisfacción laboral. Así que la O que estamos midiendo aquí es un cuestionario de satisfacción laboral. Así que se asignan a las salas participantes en un tiempo 1 o preprueba, le das una medida inicial de satisfacción laboral y examinas que los grupos experimental y control en esta fase inicial son iguales, no hay diferencias entre ellos. Luego en el grupo experimental le das una intervención. Así que digamos que es un adiestramiento donde se le va a dar distintas habilidades para desarrollar tipos de liderazgo. Estoy inventando, pero digamos que hay una intervención para aumentar sus destrezas de liderazgo. Y en el grupo control no se le da nada. Solamente que después de esta intervención, al grupo experimental se le vuelve a medir la satisfacción laboral en un tiempo 2. Y al grupo control también se mide la satisfacción laboral en un tiempo 2, pero nunca se le dio la intervención. Así que lo que cambió es experimento porque hay asignación aleatoria. Y también es experimento, además de la asignación aleatoria, porque a un grupo se le dio una intervención, el adiestramiento de tipo de liderazgo, y al otro grupo no se le proveyó nada. Si se encuentran diferencias en la satisfacción laboral en el tiempo 2, pues la única explicación plausible o probable en este caso es que la intervención de tipos de liderazgo aumentó la satisfacción laboral, porque estos grupos se asignaron al azar y eran inicialmente. Lo que cambió, lo único que obtuvo el grupo experimental, que no tuvo el control, fue la intervención. Y a eso se refiere el experimento. Poner a prueba el impacto de una intervención sobre una variable dependiente, controlando por todos los demás factores que podrían influenciar la variable dependiente. Entonces, ya, pues sigo dando como el trasfondo, a veces parece repetitivo, pero quiero que quede siempre bien claro. Hablamos de la visión filosófica del pospositivismo, diseños de investigación dentro del enfoque cuantitativo, encuesta, correlacional y experimental,
Y ahora los métodos, formas de recopilar, analizar, interpretar datos. Ya lo habíamos visto también, solamente lo acerco un poquito más. Métodos predeterminados, uno establece su plan de investigación a priori, esta va a ser la manera de recopilar datos, analizarlos y sigue ese plan. Preguntas basadas en instrumentos, muchas veces ustedes tienen instrumentos que han sido validados anteriormente. Datos de actitudes, desempeño, censo, se hacen análisis estadísticos, se interpretan los análisis estadísticos. Ya hablamos de enfoques cualitativos y mixtos, la interdependencia entre visión filosófica del mundo, diseño de investigación y métodos de investigación. Ahora con los métodos, enfoque de métodos mixtos, pues también tienen una interdependencia entre visión filosófica del mundo, diseño de investigación y método de investigación. La visión filosófica del mundo de los métodos mixtos tiende a ser el paradigma pragmático. Cuando hablo de paradigma, es otra palabra sinónimo para decir visión filosófica del mundo, solamente que se va a escuchar raro si decía visión filosófica del mundo pragmático, y por eso te dije paradigma pragmático. Entonces, diseño de investigación es convergente, explicativo secuencial o exploratorio secuencial. Estos son los diseños mixtos base, los que están presentes en todos los diseños de métodos mixtos. Bueno, los más populares, quise decir. Uno escoge muchas veces uno y ya. Así que visión filosófica del mundo, diseño de investigación y métodos de investigación dentro de los enfoques de métodos mixtos. ¿Qué es la visión filosófica del mundo pragmática? Pues pragmático quiere decir que esta visión filosófica del mundo se enfoca en las aplicaciones. Quiero algo que funcione y pues solucionar problemas. En este caso, los investigadores e investigadoras enfatizan la importancia de los problemas de investigación y a partir de esa importancia del problema se recopilan múltiples fuentes de datos cuantitativas y cualitativas para comprender los problemas. Así que aquí se combina, se recopila cuantitativo, cualitativo, se integran, se analizan por separado, después se integran esos análisis separados, se obtienen conocimientos pues, que emergen al combinar los distintos enfoques cuantitativos y cualitativos. Y por eso ven aquí que incluí formas de recopilar datos como el estudio cualitativo que es narrativo, la etnografía, recopilar datos también en el diseño de encuestas. Y aquí ven el experimental que vimos casi ahora. El pragmático quiere solucionar un problema y estoy dispuesto a combinar la fortaleza de lo cuantitativo y lo cualitativo con el fin de solucionar un problema de aplicación. Entonces, ya, de nuevo, visión filosófica del mundo de enfoque métodos mixtos, pragmático. Ahora, diseño de investigación, vamos ahora a esto. Diseño de investigación, hay convergente, explicativo secuencial y exploratorio secuencial. Lo convergente es una sola fase en la que un investigador recopila también datos cualitativos y cuantitativos en una sola fase, los analiza por separado y luego los integra y compara los resultados para ver si los resultados se confirman o refutan entre sí. ¿A qué me refiero con esto? Una sola fase. Diseño es convergente. Convergente es una sola fase porque... Y ustedes dicen, ¿pero cómo se hace todo esto? Porque los diseños de métodos mixtos, muy, muy raro lo hace un solo investigador o investigadora. Esto tiene que ser equipos de investigación con grandes fondos, con disponibilidad de tiempo, donde tienes un equipo trabajando, tienes, digamos, equipo 1, por lo general, equipo 1 recopilando y analizando datos cuantitativos. Tienes un equipo 2, recopilando y analizando datos cualitativos. Después que hagas prácticamente estudios cuantitativos y cualitativos separados, los integras. Aquí todo se entremezcla y comparas los resultados. Si lo cuantitativo y lo cualitativo se complementan, se comparan y obtuviste resultados similares, eso le ofrece mayor validez a los resultados tanto cuantitativos como cualitativos. Es una triangulación de fuentes. Si en esa triangulación de fuentes, bueno, aquí no hay tres, pero si en esa combinación de lo cuantitativo combinado con lo cualitativo se apoyan al comparar los resultados, eso ofrece mayor evidencia de validez de ambos enfoques de investigación. Si se refutan, pues nada, uno siempre busca, quizás no fue una refutación completa, quizás hay 10 puntos y se cumplieron 8.
pues ustedes quizás profundizan también en los dos que no se cumplieron. Así que en la investigación empírica, por eso es empírica, por eso uno no sabe totalmente qué va a obtener. Si uno supiera qué va a encontrarse, no haría investigación. Así que siempre uno se adentra un poco en lo desconocido y uno trata de explicar por qué quizás no salió como uno esperaba. Otro diseño de investigación de métodos mixtos es el explicativo secuencial. Consiste en dos fases, en el que un investigador primero recopila datos cuantitativos en la primera fase, analiza los datos cuantitativos y luego utiliza una segunda fase cualitativa para ayudar a explicar los resultados cuantitativos de la primera fase. ¿A qué me refiero? Esto es un diseño de métodos mixtos que es explicativo secuencial. Dentro del explicativo secuencial, la primera fase es cuantitativa. Cuantitativa, se recopilan y se analizan datos cuantitativos. Después de analizar datos cuantitativos, es importante identificar de todos estos resultados que hayas obtenido en cuáles quieres dar seguimiento. Porque la fase cualitativa, el énfasis es profundizar en el conocimiento. Así que digamos que aquí tienes 10 resultados, pero dice, en una fase cualitativa me interesa profundizar en estos 3. Pues de 10, quizás elegiste 3 temas que quieres profundizar en la fase cualitativa. Así que explicativo secuencial, primero recopila datos cuantitativos, después y los analiza, identifica resultados para dar seguimiento en la fase cualitativa, recopila datos y los analizas cualitativos con estos 3 temas más específicos probablemente, y después pues, se utilizó esa fase cualitativa para ayudar a explicar o profundizar, explorar, entender en más a mayor profundidad los resultados de la primera fase cuantitativa. Y tenemos también el diseño de investigación exploratorio secuencial, que consiste en 3 fases, en que primero el investigador o investigadora recopila datos cualitativos y los analiza. Vean las palabras. Explicativo es un término más cuantitativo, explicar, determinista, una causa que explica un efecto, una variable independiente que explica una variable dependiente. Y por eso tiene un énfasis más, digamos que si acá en convergente es lo más cerca a un 50%, 50 y 50, lo más cercano que hay, porque se recopilan datos en una sola fase. Explicativo secuencial, la misma palabra lo dice, explicativo. Aquí ya como que es más como un 70 cuantitativo, como un 30 cualitativo. No es que sea necesariamente esa proporción, pero el énfasis lo dice el mismo nombre, explicativo secuencial. El énfasis es más cuantitativo. Y luego, exploratorio secuencial, la palabra lo dice. La investigación cualitativa busca explorar, entender el significado que individuos o grupos atribuyen a problemas sociales o humanos. Pues te dice que el énfasis aquí va a ser exploratorio secuencial, énfasis va a ser cualitativo. Digamos que es como 40% cuantitativo, 60% cualitativo. Digamos, pongámoslo de esa manera. Y consiste en 3 fases, donde primero el investigador o investigadora recopila datos cualitativos y los analiza. Luego diseña una evaluación cuantitativa como un instrumento o una intervención basada en los resultados cualitativos y finalmente pone a prueba la evaluación cuantitativa. ¿Ok? Pues tiene 3 fases. Primera fase, como es exploratorio, el diseño de investigación dentro del enfoque mixto, exploratorio, vamos a escribirlo de nuevo bien. Exploratorio secuencial. Tal como sugiere el nombre, comienza con una fase cualitativa, recopilación y análisis de datos cualitativos. Esa primera fase cualitativa informa una segunda fase cuantitativa de diseñar una evaluación cuantitativa. Así que aquí puede ser, por ejemplo, como mencioné, como un instrumento, una intervención. Y después que primera fase recopilaste y analizaste datos cualitativos, digamos que una variable cualquiera. En la clase de ayer fue autonomía. Digamos que en su país no hay un instrumento desarrollado y validado de autonomía. Pues ustedes hacen un estudio, hacen unas entrevistas, digamos como 20 entrevistas, profundizando sobre el tema de autonomía en el contexto que a ustedes les interesa hacer ese instrumento. Entrevistas pues cualitativas. Después, en una segunda fase, utilizan ese conocimiento obtenido para desarrollar un cuestionario. Cuestionario de autonomía, por ejemplo. Y tercero, se pone a prueba la evaluación cuantitativa. Así que en la tercera fase se utilizan si estamos haciendo una investigación de desarrollo de instrumentos, se utilizan acercamientos
para validar. Quieres examinar la evidencia de validez, confiabilidad de ese cuestionario que creaste en la segunda fase, informado por la primera fase cualitativa. Y se interpretan los resultados, pues siguiendo acercamientos de mejores prácticas en el desarrollo de escalas, por ejemplo. Y pues ya hablamos en métodos mixtos, enfoque de métodos mixtos. Vimos paradigma, que es pragmático, diseños de investigación principales, convergente, explicativo secuencial y exploratorio secuencial. Hay otros más, hay diseños que son más complejos, que por motivos de que es un curso introductorio quizás no se cubre todavía. Y también ahora vamos a los métodos mixtos. Ya lo vimos, esto ya lo vimos en diapositivas anteriores. Métodos mixtos combina pues, métodos emergentes y predeterminados, porque combina lo cualitativo y cuantitativo. Combina preguntas abiertas y basadas en instrumentos. Al combinar lo cualitativo y cuantitativo, pues combina también su acercamiento de utilizar preguntas. Utiliza datos de entrevista, observaciones, documentos audiovisual, también utiliza instrumentos para recopilar la información de actitud, desempeño, censo. Combina e integra el análisis de texto e imágenes con análisis estadístico. Combina e integra pues temas, patrones e interpretación con una interpretación estadística, que por eso es que ustedes hacen inferencias o formulan conclusiones cuantitativas y cualitativas y se entremezclan para hacer metainferencias de métodos mixtos. Ahora, ya hablamos de la interdependencia entre visión filosófica de mundo, diseño y método para los enfoques cualitativos, cuantitativos y métodos mixtos. Ahora es importante conocer también criterios para seleccionar un enfoque de investigación. ¿Cuándo es más apropiado utilizar enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto? Y hay 3 aspectos clave. Considerar cuál es el problema y pregunta de investigación, experiencias personales de la persona que está investigando y la audiencia. Problema y pregunta de investigación, pues es lógico que ciertos tipos de problemas de investigación requieren enfoques específicos para ser estudiados. Si el problema que ustedes quieren examinar tiene que ver con explorar, entender un fenómeno poco estudiado, pues el enfoque es enfoque cualitativo. Si ustedes quieren identificar una variable predictora que influencia más a una variable de criterio, pues utilizan un enfoque cuantitativo. Y si tienen un problema complejo, un problema sumamente complejo, que ustedes sientan que el enfoque cualitativo o cuantitativo por separado no pueden atender todos los ángulos, pues se necesitan enfoque de métodos mixtos para combinar la fortaleza de los enfoques cualitativos y cuantitativos para un mejor entendimiento. También, además de los problemas y preguntas de investigación, las experiencias personales, pues son importantes. Yo lo reconocí, me considero más con mayor fortaleza en la investigación cuantitativa porque es la que he hecho en la práctica, la que he investigado. Así que la formación y experiencias personales de los investigadores también influyen en la elección del enfoque de la investigación. Una persona que tenga más énfasis cualitativo va a buscar problemas de investigación para atender que se asocien más a ese enfoque. Una persona más cuantitativa, como en mi caso, trato de desempeñarme más en proyectos que sean más cuantitativos. Y alguien que tenga conocimiento de ambos y tenga amplios recursos de tiempo, dinero, pues quizás quiera hacer mixto. Entonces, también es importante, además del problema de investigación y las preguntas, de la formación personal del investigador o investigadora, la audiencia. ¿Por qué? Pues al hacer investigación, al publicar, al presentar en congreso, pues tenemos una audiencia que va a recibir y va a aceptar esa investigación. Así que un ejemplo que ofrecí allí en clase fue que audiencia es importante. Si ustedes van a presentar en un congreso, digamos, congreso de investigación cualitativa. Pues si van a presentar un congreso de investigación cualitativa, teniendo en cuenta esa audiencia, no le presentes un estudio que diga factores que predicen o que se correlacionan, que no le lleves un estudio con enfoque cuantitativo. Así que importante, problema y preguntas de investigación, formación personal o experiencia personal de la persona que investiga y la audiencia. Antes de seleccionar si vas a utilizar un enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto.
Y es importante tener siempre, para desarrollar una propuesta de investigación exitosa, comprender las definiciones, qué es visión filosófica del mundo como conjunto de creencias básicas que guían la acción, qué es el enfoque de la investigación y conocer pues, el plan y los procedimientos para la investigación que abarcan las decisiones desde las amplias visiones filosóficas del mundo hasta los detallados métodos de recolección, análisis e interpretación de los datos, y hay enfoques cualitativos, cuantitativos y mixtos, lo que representa cada uno. Dentro de cada enfoque de investigación hay sus diseños particulares de investigación y también hay unos métodos de investigación particulares. Que en esta imagen lo que quería era como cuando ustedes aprenden algo, en el momento, pues el conocimiento está prácticamente intacto. Con el pasar de unos meses se va un poco, con el pasar de otros meses se va un poco más, pero lo que me interesa es que más allá de aprender algo para una clase, aprobar un curso con A o con B, es que esto se quede en su memoria a largo plazo para que así pues puedan formar esto en su herramienta. Digamos que ustedes son profesionales, pues quiero que en su caja de herramientas, de habilidades, pues los métodos de investigación, pues sean una parte que se queden, métodos de investigación que se quede bastante sólido y aunque se olvide un poco, después ustedes tengan el conocimiento lo bastante fresco para volver a estudiarlo y reaprenderlo. Cualquier cosa que se haya olvidado un poco. Pero es muy importante que ustedes conozcan tanto las definiciones como la interdependencia. Que ustedes, por ejemplo, digan, ok, si mi enfoque es cualitativo, pues mi visión filosófica del mundo o es constructivismo o transformativo. No escojan pospositivismo. Así que digamos que puse constructivismo. Mi diseño de la investigación, pues puede ser, en este caso, narrativo, etnográfico, teoría fundamentada. Pues yo dije, voy a coger narrativo, pero no voy a poner experimental. Estudio cualitativo experimental, no, si enfoque es cualitativo, no voy a poner un diseño experimental. Y métodos de investigación, pues está en cualitativo, está entrevistas, observación, documento audiovisual. Pues si es un estudio cualitativo, no digas que voy a hacer para recopilar datos eh, una manipulación experimental o nada, que no utilizar, ok, voy a utilizar el cuestionario, una pregunta cerrada del cuestionario tal. Ya estás entrando un poco en el terreno de métodos mixtos, pero lo que quiero decirles es que siempre haya una coherencia o una lógica en todos los procesos, en toda la etapa. Desde que escogiste un enfoque de investigación, visión filosófica del mundo. Se conecta lógicamente con el diseño de investigación y también se conecta lógicamente con los métodos elegidos, que siempre haya una coherencia. Así que sin extenderme mucho más, la referencia utilizada, el diccionario de la Asociación de Psicología Americana, el libro de Creswell, Padre e Hijo 2023, diseño de investigación, diseño de Creswell y se me hace difícil lo de lamento, Wetterman, también para distintas partes de este libro y de esta clase, y el libro de Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación, también para distintas definiciones. Así que en la próxima clase del curso de métodos de investigación en la psicología industrial organizacional, nos estaremos basando principalmente en el capítulo 2 de Creswell y Wetterman, identificando un problema de investigación que está en las páginas 58 a las 77. Este libro, para que les interese, es Creswell y Wetterman. Así que, sin extenderme mucho más, les agradezco mucho por su atención. Espero que este video sea útil o esta clase sea útil para aprender un poco más sobre los enfoques de investigación, introducción a los enfoques de investigación. Así que nos seguiremos viendo en los próximos videos. Muchas gracias.